Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta preciosa mañana. Deseamos de todo corazón y oramos a Dios para que sean bendecidos. Hermanos míos, en medio de este tiempo podemos nosotros contar con la bendición de Dios siempre. Nunca se sienta sola, nunca se sienta solo. En verdad, el Señor se ha hecho presente. Recuerde siempre, en medio de ese sentimiento de soledad, recuerde a Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios por nosotros. Así entonces vamos a vivir la vida bendecidos, en bendición permanente. Así vamos a vivir la vida siempre seguros y llenos de esperanza para el presente, pero también llenos de esperanza para el mañana. Hay que poner en las manos del Señor todas las cosas. Hay que aprender a orar siempre. Entiende nuestra causa, oye nuestra oración y Él responde de manera favorable, porque todos los favores ya han sido asegurados. Las bondades de Dios son nuestras, porque para eso Dios lo preparó todo. Dios logró eso. Dios buscó eso y lo logró en la cruz. Por eso debemos entonces clamar a Dios en confianza. Una vez más vamos a reiterar la palabra que siempre hemos estado predicando. Hoy vamos a predicar, vamos a enseñar, vamos a tener nuestro tiempo de devocional, de estudio bíblico en el capítulo 14 de Juan, principalmente en el verso número 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La conexión con el Padre es solo a través de Cristo. Salir de la mentira para caminar en la verdad es solo a través de Cristo. Dejar de estar en esa condición de maldición y de muerte espiritual es solo a través de Cristo. Cristo es el camino para ir a Dios. Cristo es la verdad que nos hace libres y nos lleva a Dios. Cristo es la vida eterna para nosotros después de estar muertos espiritualmente. De eso estaremos hablando en esta mañana, en este día. Vamos entonces a Juan capítulo 14. En el versículo número 6, acuérdese que Jesús está con sus discípulos en una reunión especial. Jesús está a punto de ascender al cielo y está dando las últimas palabras a sus discípulos. Y en estas palabras aparece lo siguiente, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras tenían que ser recibidas por los discípulos, porque aparentemente ellos se quedan solos. Aunque Jesús les prometió al Espíritu Santo, en verdad estas palabras iban a ser de mucha bendición en la vida de ellos si las tomaban en fe y en obediencia. O cuando hablamos de recibir una palabra con fe, se trata de depender de esa palabra, de confiar en esa palabra, pero también de obedecer esa palabra. Es tener como digno de obediencia o digna de obediencia esa palabra. Entonces, la fe de los discípulos en Jesús se iba a manifestar recibiendo estas palabras, confiando en estas palabras, dependiendo de estas palabras, obedeciendo estas palabras. ¿Y esto qué implica? Yo soy el camino. Bueno, usted recordará lo que sucedió en Génesis capítulo 3.
en el verso 23 y verso 24. Qué bonito es poder tener la Escritura y hacer conexión en la Escritura para poder entender cada palabra. El versículo 23 de Génesis capítulo 3. Y los sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y si conectamos también estas palabras con lo que dice Romanos 3:23. Vea lo que dice Romanos 3:23 para tener más conocimiento sobre esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué es necesario un camino? Porque el hombre está separado, porque el hombre está afuera, porque el hombre fue echado de la presencia de Dios. Hay una separación espiritual a causa del pecado. El ser humano, al pecar en el huerto del Edén, fue echado del Edén. Dios lo expulsó del Edén a causa de ese pecado. Dios puso querubines para que el hombre no pudiera pasar, para que el hombre no pudiera regresar. El camino quedó cerrado. Quedó cerrado. Y Romanos 3:23 dice que todos, incluyendo a los judíos, porque en ese contexto de Romanos 3, algunos están pensando, somos hijos de Abraham y entonces nosotros no tenemos ningún problema espiritual. Claro que sí, tienen el mismo problema espiritual que toda la humanidad, el pecado original, y que son esclavos bajo el poder de Satanás. Cristo viene y nos abre el camino hacia Dios. Pensemos también en lo que sucedía en el lugar santísimo en donde estaba el arca de la alianza o el arca del testimonio. El arca de la alianza contenía las leyes. Allí estaban unas réplicas o una réplica o una copia de las tablas de la ley. Pero también había una tapa sobre el arca y estaba el propiciatorio. Ese lugar en donde se aplaca la ira de Dios a través del sacrificio y donde se satisface también la justicia divina a través del sacrificio. Pero allí habían dos querubines, sus alas topaban unas con las otras, sí, los querubines miraban hacia el propiciatorio. Eso significa que el camino hacia Dios está cerrado. No hay forma de poder llegar a Dios a menos que haya derramamiento de sangre. Y allí había derramamiento de sangre en el lugar santísimo. La expiación por la culpa del pueblo y del sacerdote se llevaba a cabo una vez al año. Esto no era perfecto. Esto no era la única forma y la manera más perfecta de que el ser humano sea libre de la culpa. Pero eso señalaba a Cristo, eso apuntaba a Cristo. Él iba a abrir el camino hacia Dios. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó, porque el lugar santísimo estaba dividido, estaba separado, había una barrera, no había acceso directo hacia Dios. Pero Cristo es el camino, porque Él murió por nuestros pecados. Y por eso debemos poner nuestra fe en Cristo si queremos tener comunión con Dios, si queremos ser salvos. Pero no es solo esto, hermanos, así, sino que todos los días nosotros podemos disfrutar de Dios en nuestras necesidades cotidianas, en todas las cosas que padecemos todos los días. Podemos buscar la bendición de Dios.
podemos nosotros tener presente las promesas de Dios. Podemos nosotros, hermanos, cada día hallar esperanza en Dios en nuestra lucha diaria, en nuestros momentos más difíciles. Podemos orar a Dios, podemos pedir a Él y Él nos atiende. Vea lo que implica que Jesús sea el camino. Dice, yo soy el camino al Padre. Yo soy el camino por el que se puede llegar al Padre, por el que se puede venir al Padre. Hebreos capítulo 4, verso 14 hasta el verso 16, y también podemos leer el verso número 1 del capítulo 5. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Óigalo bien. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es una bendición eterna que podemos disfrutar cada día. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote no podía entrar cualquier día al lugar santísimo. Así que había un día al año y solo podía entrar allí. Sacrificaba para sí porque era un pecador igual que cualquiera. Pero Dios lo recibía después de expiar su culpa en el mismo altar. Y ese lugar estaba cerrado, sellado, porque no hay acceso directo. Ahora por Cristo, porque Él abrió el camino, vino del cielo a la tierra, abrió el camino de Dios, abrió el camino a Dios para que por medio de Él lleguen todas las bendiciones. Pero también Cristo ofreció como sacerdote un sacrificio en el tabernáculo celestial, en la misma presencia de Dios. Así que el camino quedó abierto del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Y hoy nosotros podemos acercarnos confiadamente. El sumo sacerdote no podía acercarse confiadamente a menos que hubiese derramamiento de sangre por sus pecados. Nosotros podemos acercarnos confiadamente sin tener problemas de ser rechazados cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Si el sacerdote no hacía todo correctamente, podía morir allá en la presencia del Señor. Dios habló a Moisés en varias ocasiones y advirtió acerca de la situación geográfica de Dios y el pueblo. El pueblo no podía acercarse a cierta distancia por causa del pecado, por causa de la condición espiritual del pueblo. Hoy usted y yo podemos acercarnos a Dios, somos abrazados por Dios, atendidos por Dios, ministrados por Dios todo el tiempo si ponemos nuestra confianza en Jesús, nuestro Cristo. Eso debe ser la práctica de nuestra fe en lo cotidiano. Ayer por la noche mencionábamos que hay ocasiones en las que nosotros nos centramos en nuestros problemas solamente y por eso nos deprimimos, por eso nos afanamos, nos llenamos de tristeza, de mucho miedo al ver los problemas que nos rodean, al enfrascarnos, al enfocarnos en nuestras enfermedades. Y cada día lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo, porque cuando miramos a Cristo, cuando contemplamos a Cristo, nos acordamos del sacrificio que Él hizo y que Él dijo, consumado es. Todo está hecho, todo está completado para que recibamos lo mejor y tengamos todas las cosas que Dios quiera darnos en lo cotidiano. La Biblia dice que debemos pedir para recibir, debemos buscar para encontrar y tocar la puerta de Dios para que esa puerta se abra. Dios no deja a nadie afuera.
Dios nos lleva a ese lugar de gozo, de regocijo, en donde la copa rebosa a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras adversidades. Y eso tenemos que hacerlo todos los días, tenemos que hacerlo todo el tiempo. El versículo 1 de Hebreos 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Así entonces Cristo es determinado por Dios para resolver nuestro problema a través de su sacrificio. Y así como el sumo sacerdote es señalado por Dios para que ministre, sale de entre los hombres, sale dentro del pueblo para sacrificar por el pueblo, Jesús se hizo hombre. Fíjese, sale dentro del pueblo. Así lo menciona el texto. Y esta palabra es importante, porque dice que el sacerdote, el sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de ellos. Y en el caso de Jesús, también Dios lo llamó su sacerdote, Dios lo eligió. Pero vean por qué entonces es necesaria la encarnación, la humanidad de Jesús. Y Juan capítulo 1, en el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entre nosotros, estuvo entre nosotros, porque nos llevó a nosotros a la misma presencia de Dios para sacrificar en nuestro favor. Nos presentó delante de Dios. Así somos recibidos, así somos aceptados, y por eso debemos tener presente siempre a Cristo. Solamente a Cristo, para que seamos salvos y disfrutemos de Dios permanentemente, para que siempre podamos gozar de Dios y tener todos los favores. Y no debemos dudar para nada, hermanos, porque en todas las cosas Dios está obrando para nuestro bien. A pesar de las situaciones que vivimos, que enfrentamos todo el tiempo, allí debemos confiar que Dios está obrando para que de esa manera se complete su obra en nosotros. Somos perfeccionados cada día, somos santificados cada día. Allí somos bendecidos por la obra que Dios está haciendo, para que nunca nos falte nada, para que estemos completados. La Biblia dice que Él es la verdad. Él es la verdad. ¿Por qué? Porque precisamente Cristo viene de Dios como revelación de Dios. Y ya hemos leído en Hebreos que Dios habló de muchas maneras, pero especialmente habló a través del Hijo, a quien constituyó heredero. Él es el profeta, Él viene con la palabra de Dios, Él mismo es la palabra de Dios. Y Jesús muchas veces dijo que las palabras que Él dice son palabras que ha recibido del Padre y tiene el deber de comunicar esas palabras como obediencia a la voluntad del Padre. Y por eso cuando muchas personas rechazaban a Jesús, las personas estaban manifestando que no confiaban en Dios,
Por eso en algún momento Jesús dijo a los escribas, a los fariseos, escudriñad las Escrituras, porque para vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús les dice, si ustedes buscan escudriñar las Escrituras para tener vida eterna, y concluyen que tienen vida eterna, pero me rechazan, entonces no es cierto que ustedes escudriñen las Escrituras de manera correcta, ni tampoco es cierto que ustedes tengan vida eterna. Si en verdad escudriñaran las Escrituras de manera correcta, encontrarían la vida. Y yo soy la vida. Entonces, si abrazaran la vida, me abrazaran a mí y no quisieran llevarme ahora mismo a la cruz. No estarían despreciando mis palabras, porque incluso Jesús dijo que las palabras que Él da son palabras de vida, son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque no solamente son menciones ni son letras, lo que Él da es sobre sí mismo. Él es el Cristo, Él es el Salvador, y por eso muchas de las palabras son estas: yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, porque eso muestra que Jesús es la solución para nosotros. Si pensamos en los yo soy, en esos yo soy, hay una respuesta a nuestra necesidad. Yo soy la luz, pues estamos en tinieblas. Yo soy el pan, pues estamos hambrientos y necesitados. Y así, yo soy, yo soy. Y en este caso, yo soy el camino. Eso muestra que Jesús el Cristo es la respuesta para nosotros. Nos queda claro con el yo soy, porque cada yo soy responde a nuestras necesidades. Ese es el mensaje de Dios. Él es la respuesta para ustedes. Óiganlo y recíbanlo. Y por eso debemos tener, hermanos, a Jesús como la verdad. Solo así podemos salir de la mentira de Satanás. El arma principal de Satanás es la mentira con astucia. ¿Y cómo vemos la mentira con astucia? Satanás toma pequeñas partes de la verdad y construye una gran mentira. Malutiliza la palabra para engañar, para confundir, como confundió a Eva, y también quiso confundir a Jesús. Lo quiso confundir cuando le pidió que convirtiera una piedra en pan, cuando le dijo que se echara de arriba hacia abajo, citándole el Salmo 91, mal citado por cierto. Pero Jesús corresponde centrado en la verdad, porque Él es la verdad. Jesús corresponde centrado en la palabra de Dios, porque Él es la palabra hecha carne. Él es la verdad de Dios para nosotros. No podemos, hermanos, salir de la mentira a menos que conozcamos a Cristo. Y aquí quiero precisar un punto importante. Hoy hay muchas religiones hay. Y las personas están siendo víctimas de la mentira de Satanás a través de muchas religiones falsas. Y la gente dice que toda religión lleva a Dios. No es cierto. Y acá lo dice el texto que no es cierto, porque lo único que nos lleva a Dios es la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Dice, yo soy el camino para llegar a Dios. Yo soy la verdad para llegar a Dios. Sí, véalo así. Yo soy el camino para llegar a Dios. Yo soy la verdad para llegar a Dios. Y esto no se trata solo de que un día estaremos con Dios gozando de la gloria eterna, de lo glorioso, sino se trata de una comunión, de una relación, de una unión. Hoy mismo podemos unirnos a Dios, volver a Dios a través del camino, a través de la verdad. Entonces hay muchas religiones, pero no todas las religiones están centradas en la verdad. Para que una religión entonces sea de bendición en nuestra vida, tiene que estar centrada en la verdad. La verdad es Cristo. Ahora, por eso es que no todas las religiones llevan a Dios. Y algunos dicen incluso que adoramos al mismo Dios.
No es cierto. No en todas las religiones se adora a Dios verdaderamente, porque donde no se está centrado en Cristo, Dios no recibe nada, Dios no acepta nada, Dios no recibe a nadie, porque solo recibe a través de Cristo, quien es el camino, quien es la verdad. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si una religión está centrada en Cristo? No es fácil, pero sí es posible. Lo primero, hermanos, es que nosotros tenemos que ser ministrados divinamente para recibir la fe que nos lleve a creer en Cristo. Y eso es el principio de todo. Usted ya creyó en Cristo, ya confesó que Jesús es su Cristo, es su Salvador, es su Señor. Usted ya se arrepintió de sus pecados, ya recibió a Cristo en su vida. Si ha hecho eso genuinamente, entonces es hijo de Dios. Se ha unido con Dios, está en el camino, está en la verdad. Pero eso que es el principio nos lleva a permanecer en la verdad, a permanecer en Cristo. No deje que ninguna religión le arrastre, que ninguna religión falsa le arrastre. Ya creyó en Cristo, ya recibió a Cristo, ya confesó a Cristo. Permanezca en Cristo, establezcase en Cristo. ¿Y cómo entonces usted va a seguir creciendo? Recibiendo la predicación verdadera del Evangelio verdadero, recibiendo la enseñanza de las Escrituras. Pero ¿cómo usted conocerá si lo que usted está recibiendo forma parte del mensaje de las Escrituras? Pues el predicador debe siempre predicar lo que dice la Biblia. Oiga, pastor, pero algunos acomodan el texto a conveniencia. Es cierto, algunos acomodan el texto a conveniencia, pero hay algo que también va usted a considerar. Lo único que tiene que oír es la explicación de la Biblia, la explicación de ese texto bíblico a la luz de otros textos bíblicos. Es decir, usted va a tener un mensaje que es solo la explicación de una porción de la Biblia. No hay que ponerle nada al texto. El texto habla. ¿Y sabe cómo habla el texto? El texto habla con otros textos bíblicos, porque la Biblia se interpreta por sí sola. Un texto bíblico interpretado por otros textos bíblicos, un texto bíblico explicado con otros textos bíblicos. Y allí entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, usted podrá oír la voz del Espíritu Santo, tendrá discernimiento espiritual. Entonces usted conocerá la verdad, permanecerá en la verdad. Pero un punto principal, sumamente importante, es que en la explicación del texto bíblico, el tema central sea Cristo. Siempre Cristo. Y el propósito de eso es su salvación, como lo más importante. Porque yo puedo agarrar un texto bíblico y decirle a usted, sanidad, 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 dinero, 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 éxito, 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 éxito. Y entonces lo que estoy enfatizando es lo secundario, y el mensaje siempre debe ser Cristo como la solución para su vida espiritual. Y entonces usted es libre del pecado, usted recibe la vida, recibe la salvación, y así vienen todas las cosas. Cuando alguien le esté predicando a usted solo sobre asuntos materiales, físicos, está fuera, porque lo más importante siempre es la salvación, y las demás cosas vendrán como añadidura. Entonces, un ejemplo para esto. Hoy, por ejemplo, si usted tiene problemas físicos, ¿se va a centrar en los problemas físicos? No, se centra en Cristo. Va a anhelar usted a Cristo en esos problemas físicos. Y entonces si anhela a Cristo en esos problemas físicos, abraza a Cristo en esos problemas físicos, va a suceder lo que Dios quiera. Sanar o no sanar, pero ser fortalecida, fortalecido. Además tendrá discernimiento de la obra de Dios en su vida en este tiempo de prueba. Será capacitada, será capacitado para corresponder a esa prueba con un carácter cristiano,
con una firmeza en Cristo y su problema queda resuelto. Queda resuelto. ¿Se da cuenta? Entonces, allí está, hermanos, la solución para nosotros. Cristo es la verdad y la vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida. El que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida eterna. Y esa vida eterna se disfruta hoy en la comunión que tenemos con Dios. Vea bien algunos puntos precisos al respecto en cuanto a esta verdad bíblica. Estemos seguros de que al seguir a Jesús nos lleva por el sendero de la vida, porque Él es la vida que vino al mundo para salvarnos de la separación de Dios, puesto que estar separados de Dios es estar bajo muerte espiritual. El camino estaba cerrado. Cristo es el camino para que lleguemos a Dios. El camino está abierto ahora mismo. Cristo es la verdad que nos liberta del poder del mal. Nadie puede ser libre a menos que reciba el Evangelio en su vida y se deje moldear por él. El Evangelio es la verdad. La mente está esclava, el corazón está esclavo en la mentira. Pero cuando oímos el Evangelio es la verdad que nos saca de la mentira en la que Satanás esclaviza al ser humano. La verdad nos amolda, nos adapta, nos dejamos llevar por la corriente de la verdad, cuando en realidad hemos sido convencidos de quién es Cristo, de que Él es la verdad, de que el Evangelio es la verdad. El mundo tiene un sistema creado por Satanás, un sistema de mentira que arrastra al ser humano, porque incluso hay personas que creen que van por el camino correcto, pero el fin es camino de muerte, de condenación eterna, y van por esa ruta, por ese sendero, porque han sido engañados por Satanás. Por eso el Evangelio es el que nos hace libres y nos lleva por la corriente de la verdad. La verdad de Dios nos hace libres, ya que el pecado entró por oír a Satanás y obedecer la palabra de su mentira. Ahí quedó el ser humano esclavo espiritualmente. Eva escuchó la mentira del diablo y quedó esclava en esa mentira y pecó. Eva estaba en el paraíso y fue seducida para comer. Había necesidad para comer. No había necesidad para comer. Dios había provisto todo en el huerto. Habían árboles. Todo Dios lo había puesto para sustentar al ser humano. No había necesidad de la comida. Sin embargo, Satanás engañó a la mujer y comió cuando no tenía necesidad. Jesús estaba en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? En el desierto no hay nada. Mateo capítulo 4. En el desierto no hay nada. Jesús tenía hambre. Había ayunado 40 días. No había comido por 40 noches. Tenía hambre. Y el diablo llegó para interrumpir esa comunión, esa intimidad con Dios. Y quería seducir a Jesús para que comiera, para que rompiera esa comunión con Dios. Pero Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Satanás fue reprendido con la palabra por parte de Jesús. Eva no reprendió al diablo con la palabra. Se dejó seducir y cayó bajo la mentira. Pero ahora tenemos el Evangelio de la verdad y podemos ser libres. Oiga bien esto. La palabra del maligno nos opone a Dios y nos aleja de Dios. Y quienes andan así son llevados a la condenación. El que está en la mentira y no recibe la verdad, ya es condenado, pues al no recibir la verdad está rechazando al Salvador.
Hoy, por gracia de Dios, tenemos la solución para este problema, puesto que solo basta creer en Cristo y nuestra vida cambiará al igual que nuestro destino, porque el ser humano va guiado por la mentira, va llevado por la mentira de Satanás hacia la destrucción, hacia la condenación eterna. Pero si recibimos la verdad, no solamente cambia nuestra vida hoy, sino que también cambia nuestro destino, pues Jesús dijo: yo soy la verdad que les lleva al Padre, yo soy la verdad que les une con Dios. En este sentido cambia nuestra posición y nuestra condición de vida. ¿Por qué cambia nuestra posición? Porque de ser hijos de Satanás, bajo el padre de la mentira, viviendo en la mentira, pasamos a ser hijos de Dios a través de Cristo. Pero ¿por qué cambia nuestra condición? Porque ahora, bajo dolor, bajo miseria, el ser humano vive esclavo de la mentira. Pero ahora tenemos el gozo, tenemos la vida eterna, tenemos la salvación por recibir la verdad. Así que cambia nuestra posición y nuestra condición de vida. Cambia nuestra vida, cambia nuestro rumbo, cambia nuestro destino. Amados oyentes, no estemos más perdidos sin rumbo glorioso. No sigamos engañados en el error y no estemos más en condición de muerte espiritual. Abracemos por la fe a Cristo, todas sus promesas y bendiciones. Así seremos unidos a Dios para vida eterna. Porque el que no encuentra el camino está perdido. El que no está en el camino está perdido. Va sin rumbo fijo, o su rumbo va a destrucción, a condenación. El que no tiene la verdad está engañado, está confundido. Y el que no tiene la vida está muerto espiritualmente. Entonces podemos decir que con Jesús vamos por la senda correcta. Con Jesús no andamos perdidos, vamos en el camino correcto. Con Cristo no estamos engañados, sino que vamos en la verdad. Y con Cristo no estamos muertos, sino que tenemos la vida eterna. Debemos entonces ahora mismo tomar a Cristo, renunciar a nuestra vida de perdición y tomar la senda correcta. El camino glorioso de Cristo es el camino de vida. Allí está la vida. Pero ese camino glorioso nos hace pasar por la cruz, ya que hay que negarse a uno mismo, renunciar a otros rumbos que no traen ningún beneficio eterno. Sí, porque hay caminos anchos, hay muchas rutas, pero tenemos que negarnos a nosotros mismos y renunciar a esas otras sendas. Y aunque la senda, el camino que da la vida nos hace pasar por la cruz, porque Jesús dijo: si alguien quiere seguirme, si alguien quiere seguir mis huellas, si alguien quiere pues recibirme y creer en mí, tiene que tomar la cruz, negarse a sí mismo y avanzar. Avancemos ahora tomando la cruz. Avancemos ahora, aunque ese camino nos lleve a la cruz. Pero la cruz es gloria, la cruz es vida, la cruz es resurrección. Nosotros debemos entonces ser beneficiados al tomar la ruta correcta. Sin este camino no hay a dónde ir para pasar la eternidad en gozo. Sin Cristo no hay conocimiento para conocer lo que es correcto. Y sin Él no hay nada que vivir, ni para qué vivir, porque todo es miseria y dolor. Qué maravilloso es todo esto, porque precisamente sin Cristo no hay a dónde ir, porque Él es el camino. No hay ningún destino bueno sin Cristo, porque Él es el camino. Sin Cristo, mis amados hermanos, no hay conocimiento correcto para
vivir la vida de manera correcta. Y sin Cristo no hay que vivir, ni para qué vivir, pues Él es la vida, Él es la vida eterna. Aunque hay quienes digan que sus vidas son felices por donde andan, por su forma de pensar y de vivir, en realidad, si Cristo no está ahí presente, tal felicidad es vana, pronto pasará y no quedará nada. Porque la gente dice, yo en lo que hago soy feliz, en lo que vivo soy feliz, no necesito de nada ni de nadie, lo tengo todo, pero no es cierto. Si no tienen el camino correcto para la vida, si no tienen la verdad, si no tienen la vida eterna, entonces no tienen nada, nada eterno. Consideremos que aparte de Cristo no hay otra forma de llegar a Dios. Y tampoco podemos participar de las bendiciones eternas. Así que no debemos poner nuestra confianza en las personas, en religiones o en ritos para poner allí la esperanza de la salvación. No, tenemos solo que saber que Cristo salva. Solo Él nos da vida eterna. Solo a través de Él podemos tener la promesa gloriosa de pasar con Dios la eternidad. Esto significa que no debemos participar de otra cosa como para querer unirnos con Dios que no sea solo Cristo. Sí debemos participar en una congregación, si Dios nos concede la oportunidad. Debemos participar de una vida cúltica, pero esto significa que debe ser solo centrados en Cristo, porque ninguna religión, ninguna congregación puede darnos lo que Cristo nos ofrece, y por eso debemos asegurarnos de estar en una congregación en donde en verdad se adore a Dios dependiendo de Cristo y en donde se reciba la palabra centrada en Cristo. Ninguna práctica cristiana tendría sentido sin nuestra fe en Cristo. Ninguna práctica religiosa tendría sentido si no hay fe en Cristo. Por esto es por lo que tenemos que decir, solamente Cristo, solo Cristo. Hay un canto que dice, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Qué bonito, ¿verdad? Es una palabra cierta. Terminamos, hermanos, y les dejo la lectura del Salmo 25 en el verso 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. El Salmo 128 también dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Él es la vida, Él es nuestro Cristo que vino para mostrarnos el camino es Él. Él vino para mostrarnos la verdad es Él. Él vino para mostrarnos la vida es Él. Así que solo Cristo, solamente Cristo. Padre, bendice a mis hermanos en esta mañana. Gracias, muchas gracias por sus vidas, gracias por sus familias, gracias por la salvación, por la vida eterna que tienen. Oro por aquellos que aún no creen para que crean. Pido, Señor, bendición de tu Espíritu Santo para que ministre la palabra en este día, para que el Espíritu Santo haga en lo profundo del ser la obra de convencimiento y haya arrepentimiento, conversión, y así, Señor, reciban los que confiesan sus pecados hoy el perdón y por lo mismo la vida y la salvación. Bendice a mis hermanos que han recibido esta palabra con mansedumbre, con confianza, Señor. Ayúdales para que esta palabra sea de mucha bendición en sus vidas. Oro, Señor, también por sus situaciones, por sus sufrimientos físicos, por las necesidades materiales. Bendice a todos, Señor. Haz milagros en este día, milagros de sanidad, milagros de provisión, Señor. Y gracias por la vida de mis hermanos porque se disponen a crecer hoy, porque mis hermanos se disponen a caminar por la senda correcta, se disponen a recibir cada día la verdad, se disponen, Señor, a
cada día disfrutar la vida eterna, disfrutar a Cristo. Te ruego que sea así. Cada familia que sea libre, Señor, del error, de la mentira, que las familias reciban la verdad, que cada familia, Señor, pueda ser puesta en la senda correcta, en el camino correcto. Que cada familia, Señor, sea libre de la maldición del pecado, que sea libre de la muerte espiritual, que las familias reciban, Señor, la vida eterna. Toma a todos mis hermanos, los que tienen problemas de ansiedad, de depresión, los que sienten tristeza, Señor, cambia esa condición de vida. Muéstrales allí, Señor, la solución a Cristo, y tú quites ese mal, les fortalezcas para soportar ese mal, que tengan discernimiento espiritual de tu obra, Señor, en medio de ese mal. Gracias, gracias, porque tú respondes, porque tú escuchas el clamor en favor de tus hijos. Oramos, Señor, para que bendigas a nuestros hermanos en gran manera. Concede los anhelos de los corazones, las peticiones de mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.